Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar de entender una realidad, mis queridos hermanos, que creo que no contemplamos en toda su profundidad y no logramos entender toda la perspectiva que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Em, Estuve hablando estos días con un hermano mío y al que amo mucho y que también es un maestro de Israel. Y estábamos sorprendidos, esto a raíz de que un hermano, ¿verdad? Un hermano que ha trabajado mucho tiempo, muchos años en la obra de Cristo, me mandó unos materiales de unos hermanos nuestros y trataba de decirme, mira, mira las verdades que nos están diciendo y mira lo que está diciendo y tal. Em, yo me quedé impactado porque vi aquellos materiales y digo, ¿cómo es posible que alguien que él declara que ha visto mis materiales, aunque yo honestamente creo que ha visto algunos, pero no ha visto mis materiales, no ha entendido la obra de este ministerio, no ha entendido el mensaje de este ministerio? Y cuando alguien se va para atrás en el entendimiento, ¿verdad? Incluso el apóstol Pablo amonestaba, ¿verdad?, a las iglesias porque vuelven a la leche espiritual después de haberles predicado eh, un mensaje fuerte, una comida fuerte, ¿verdad? Esto me impactó y hablé con este mi hermano que es tan cercano, ¿no? Y digo, están saliendo cada vez más vientos de doctrinas y la gente está confundida. Em, Está claro que estamos en la obra final, ¿verdad? Y que hay muchas cuestiones que el enemigo de Dios está rugiendo como un león, ¿verdad? Tratando en esta batalla por nuestra mente, de confundir a cuantos más de nosotros, de tal manera que no logremos entender la profundidad del mensaje de Cristo. Y precisamente por esto hoy vamos a tratar de entender el pecado de la incredulidad. Vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, ¿verdad? Porque creo que estamos muy confundidos y el pueblo de Dios está muy confundido en realidad en cuanto a lo que es verdad y lo que no lo es, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos va a decir nuestro Dios. La reflexión de hoy está titulada El pecado de la incredulidad y vamos a ver qué es lo que trata de decirnos nuestro Dios. Y dice lo siguiente: los judíos como nación no eran ateos ni incrédulos declarados, pero las verdades vitales, y quiero que estemos atentos, mis queridos hermanos, dice, las verdades vitales relativas a Jesucristo fueron malinterpretadas por ellos. Aquí es muy interesante porque es precisamente lo que trato y la reflexión tratará de ayudarnos a entender, ¿verdad? Si ellos no entendieron las verdades vitales con respecto a Jesucristo, ¿qué podemos contar de todas las demás cosas en donde el Evangelio, la Biblia, nos relata que una y otra vez han caído, ¿verdad? Han apostasiado. Y esto también debe de ser una lección también para el pueblo de hoy. En lugar de entender y avanzar, ¿verdad?, en la obra, hay hermanos que dicen que entienden a John C. Waggoner y el mensaje de 1888, ¿verdad? Sin embargo, creo que no entienden eh, lo que realmente John C. Waggoner presenta, porque en ningún momento John C. Waggoner van para atrás
Es más, y lo hemos tratado de entender en este ministerio, ¿verdad? Y es más, es apóstol Pablo. Es Pablo nos dice claramente, en tanto Romanos, en Gálatas, ¿verdad? La ley ceremonial y la ley moral han sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, porque en Cristo se cumple todo. Y veo que hay hermanos que se van de nuevo al primer pacto. Nosotros obedeceremos, tratando de irse a la ley ceremonial o incluso a las leyes civiles si quieran, ¿verdad? Porque las leyes civiles son resultado de la ley moral. Cuando están hablando y no quiero señalar porque no quiero señalar, y esto es precisamente lo que trata de ayudarnos a entender esta reflexión, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entender de quién viene la bendición. La bendición viene porque nosotros obedecemos la ley, pero esto significa que no hemos entendido el fracaso de Israel como nación. Es más, no entendemos ni siquiera nuestro fracaso, ¿verdad? En la reflexión anterior vimos claramente tanto la ala liberal como el ala conservadora están profundamente equivocados cuando no entienden que es Cristo, su Espíritu en nosotros, el que nos hace obedientes. Y entonces, si es el Espíritu de Cristo el que nos hace obedientes, ¿qué tengo que obedecer yo? Si tenemos demostrado históricamente que no podemos, ¿cómo es que no logramos entender esta realidad? ¿Cómo es que nos vamos a leyes y reglas del pueblo de Israel que tenían un sentido para ellos, porque eran para no olvidarse de Dios? El sábado de la creación, que después lo vemos incluido en los 10 mandamientos, tenía el rol de fijar un tiempo de encuentro del hombre con Dios entre los 7 días, 6 días de trabajo. Pues ¿cuál es la tendencia del hombre? De olvidarse de Dios. Por eso Dios fija un marcador en el tiempo, el sábado, para que se encuentre con Dios, para que Dios le cuente cosas. Pero ¿qué ocurre después de caída de Adán? Pues le fija al hombre ciertos momentos determinados para que se encuentre y sea bendecido por el mismo Dios. O incluso le fija un reloj en el cielo porque el pueblo no tenía un reloj. Entonces nosotros, hoy en día, con todo el avance de la humanidad y sus desgracias también, ¿verdad? Pero me refiero al avance de entendimiento, porque Dios nos ha dado entendimiento. Vez tras vez ha dado un paso más, para que el hombre pueda entender poco a poco la auténtica realidad. Y no logramos entender, si Adán no hubiese caído, hubiese sido necesario más allá del sábado fijado. ¿Había alguna otra regla bajo la cual Adán vivía? No logramos entender. La gran pregunta es, ¿a dónde nos quiere llevar Cristo? Cuando nos manda el mensaje de 1888, nos habla de la justicia de Cristo. Es decir, mirad y vivir. ¿Mirad a quién? A Cristo. Vivid por qué. Entended quién hizo que Cristo sea obediente. La misma presencia del Padre en él. ¿Y cuál es el mensaje? Queridos, vosotros sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, ¿qué propósito tiene tanto la ley ceremonial como la ley moral? Es una lección objetiva para nosotros. Una lección objetiva. Incluso nos dice en el Desahogo de las Gentes, donde encontramos el propósito eterno de Dios, nos dice que el santuario, que era lo más sagrado que tenía el pueblo de Dios, los judíos, le dice, el santuario era una lección objetiva. Es decir, tenía propósito de enseñarles verdades profundas a través de las fiestas que tenían en el santuario. ¿Qué propósito tenían?
hablarles sobre el plan de salvación. Y estas mismas lecciones nos ayuda a nosotros a entender cuál es el paso siguiente que Dios da en este plan de salvación. Y nosotros, por no sé qué razones, nos vamos para atrás entendiendo que nosotros tenemos que obedecer, ir al mismo fracaso de los judíos, obedecer nosotros estas fiestas. ¿Y con qué propósito, queridos? Es que ni siquiera yo estaría de acuerdo, pero es que no nos damos cuenta que no entendemos la ley, quién es la ley y cómo se manifiesta. Si entendiéramos la ley y cómo se manifiesta el propósito eterno de Dios, veríamos que todas esas celebraciones, incluido la eternidad, aunque nos habla de ciertos asuntos que pasarán en la eternidad, ¿de qué trata de hablarnos, mis queridos hermanos? De momentos de encuentro con nuestro Dios, es decir, el sábado del Edén, con todo su significado y con toda su profundidad. Si Adán no hubiese pecado, ¿hubiese tenido alguna otra referencia? Y la gran pregunta, ¿el sábado de Adán de esta tierra, no caída aún, tiene algún otro significado para los otros mundos? El sábado que se festeja aquí, o se hubiese festejado en esta tierra, ¿era el mismo sábado de otros mundos? ¿Por qué no logramos quitarnos las gafas oscuras, mis queridos hermanos, y tratar de entender una realidad? O sea, yo os invito a una realidad. Cada uno es libre, y es así como terminaremos esta reflexión, pero cada uno es libre de creer lo que considera. Pero ¿por qué no levantamos la mirada y mirar en la eternidad, queridos? Si nosotros ya somos parte del reino de Dios, en verdad, ¿por qué no levantamos la mirada de esta tierra y no tratemos de mirar en la eternidad? ¿Qué había preparado Dios para Adán antes de caer? ¿Y qué significado tenía todo aquello? ¿Por qué no logramos entender realidades profundas, mis queridos hermanos? Y nos vamos una y otra vez, en lugar de ir para adelante, damos pasos para atrás. Todavía hoy necesitamos relojes celestiales. Todavía hoy somos salvos bajo algún tipo de obediencia mía. No logramos entender lo que en la última reflexión, y por eso dejé tantos días, para que tengamos tiempo de reflexionar profundamente, mis queridos hermanos. No quiero hablar en contra de nadie y espero que nadie entienda esto. Simplemente quiero decir, romped el velo del prejuicio y tratad de mirar más allá. Entremos en el santuario del cielo, en el santuario celestial, aprendamos lecciones de ahí. Y entendamos que el cumplimiento de todo es Cristo. No es porque yo obedezco algo. Incluso cuando nos habla del sábado, nosotros tenemos que estar en realidad en un sábado permanente. En un sábado, en un descanso permanente. ¿Qué tipo de descanso? En Cristo, queridos. Nosotros no tenemos descanso sin Cristo en esta tierra. El pecado nos mata. Solamente en Cristo encontraremos el auténtico descanso eterno. Entonces debemos de entender realmente qué es lo que Dios trata de hacer con nosotros. ¿Por qué nos invita en el sábado de la creación a encontrarnos con Él? Si leéis el relato del Génesis, vais a ver que en realidad Cristo se encontraba todos los días con Adán, no solo los sábados. Pero el sábado era un punto de inflexión en donde el hombre y Dios estaban en una comunión especial de la de todos los días. Y estamos hablando antes de que caiga el hombre, que peque, ¿verdad? Pues cuánto más era necesario después del pecado que el hombre tenga más recordatorios todavía para no olvidarse de Dios, cosa que ha pasado una y otra vez constantemente desde la caída de Adán hasta hoy. Por esto hoy todavía no logramos entender la profundidad y la perspectiva, la realidad, la verdad de Dios.
Por eso damos pasos para atrás. Hay alguien que no nos deja ver, no nos deja entender realidades, ¿verdad? No nos deja ver realidades. Y lo que más me duele en el alma es que hermanos que declaran, que entienden este mensaje, no lo entienden. No lo entienden. Porque cuando entiendes la profundidad de lo que Cristo trata de decirnos, recordad, mis queridos hermanos, los ángeles, cuando cuando apareció el conflicto en el cielo, dijeron, ¿de qué ley nos hablas? No tenían ninguna ley más que la misma presencia de Dios en su templo. Nada más. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que tratamos de obedecer nosotros y que no aprendemos la lección de toda la historia de la humanidad? No podemos sin Cristo. Solo con Cristo es posible. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es elegir. Escuchar a Dios. Y cuando utilizamos escuchar a Dios, es irnos a la palabra. Escuchar a Dios a través de la palabra. ¿Qué es lo que nos trata de decir? ¿Y de qué nos habla Pablo? ¿Por qué no miramos incluso la vida de nuestros pioneros y de la sierva? ¿De qué nos habla cuando hace referencias a la ley ceremonial? ¿Por qué una y otra vez nos habla de la ley moral, de esta conexión con el Espíritu de Cristo, sin el cual no podemos nada? Nada. ¿Por qué nos habla de cuidar tanto esta conexión vital con Cristo? Por eso es necesario, mis queridos hermanos, porque hoy veo de todo. Gente que dice, no, la Tierra es plana. Esto es absurdo. Hay satélites en el espacio. Hay algunos que han salido incluso de nuestro sistema solar. Y nosotros todavía estamos diciendo barbaridades. Pues en perspectiva teológica también cometemos ese tipo de errores. Es que son incomprensibles, mis queridos hermanos. Es que son incomprensibles. Aquellos tenían todas esas reglas del pueblo judío, eran lecciones objetivas para que nosotros entendamos la perspectiva, el plan de Dios de salvación, ¿verdad? No logramos entender esto. Es como decir hoy que nosotros tenemos que obedecer la ley. ¿Nosotros aún no hemos aprendido esta lección? ¿Que no podemos? ¿Que solo la misma presencia de Cristo en el templo de este alma es el que obedece por nosotros? ¿Por qué no entendemos la justicia de Cristo y lo que esto significa en toda su profundidad, mis queridos hermanos? Una y otra vez vamos a la leche aun cuando se presenta comida fuerte. Comida fuerte. Espero que podamos entender, mis queridos hermanos, que el enemigo está rugiendo como un león, tratando de devorar a todos si pueden. Por eso os digo una y otra vez, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, queridos. ¿Cuál es el pacto eterno de Dios? Tenemos que levantar la mirada y mirar en el reino de Dios. Si en verdad somos parte de su reino. Dejémonos de cosas de niños. Hagámonos adultos de una vez. Los judíos como nación no eran ateos ni incrédulos declarados. ¿Y nosotros? Pero las verdades vitales relativas a Jesucristo fueron malinterpretadas por ellos. ¿Y nosotros? Eso trato de deciros, mis queridos hermanos. Torcieron las escrituras para justificar su propio curso de acción y se negaron a recibir a Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, ¿por qué nos vamos nosotros a obedecer unas leyes? ¿Con qué propósito, queridos? ¿Nos damos cuenta cuál es la incredulidad? Es que no confiamos en Cristo para que nos justifique Él, queridos. No nosotros porque estamos obedeciendo algo.
¿Por qué no logramos entender qué es la ley, quién es la ley y cómo se manifiesta? ¿Por qué no entendemos? En la última reflexión nos dijo que la ley, incluso la ley moral, fue adaptada para el hombre, para que el hombre entienda. Por lo tanto, ¿qué se le dio al hombre? La letra de la ley desprovista del espíritu. ¿Por qué? Porque fue nuestra elección. Esto es lo que hizo Adán. Eligió otro espíritu en lugar del de Dios. Desconfió de Dios. ¿Y por qué nosotros hoy estamos haciendo lo mismo? ¿Por qué desconfiamos de la misma presencia de Cristo en este templo que es mi justicia? ¿De qué ley necesito? ¿Qué ley puedo obedecer yo para justificarme? ¿Y con qué propósito me voy a obedecer no sé qué ley? ¿Con qué propósito? ¿Para obtener qué? Hagámonos adultos, queridos. Hagámonos adultos. Pensemos profundamente. Torcieron las escrituras para justificar su propio curso de acción y se negaron a recibir a Cristo como el Mesías. Entended la profundidad de este mensaje, mis queridos hermanos. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Juan el Bautista había precedido a Cristo con el mensaje: preparad el camino del Señor. Había exhortado a los judíos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y fijaos lo que dice: había exhortado a los judíos a buscar primero el reino de Dios y su justicia. No nuestra justicia, nosotros obedeceremos. No aprendemos esta lección. Miles de años aquí, la historia delante nuestra, o sea, detrás, mejor dicho, y aún no entendemos la realidad, mis queridos hermanos. Cristo vino a revelar a los hombres la naturaleza del reino de los cielos. ¿Cómo? Porque el Padre habitaba en él. ¿Y qué significaba eso? Toda la obra de Cristo vino a sanar, a resucitar, a enseñar, a limpiar la ley, ¿verdad? De todas las barbaridades que habían hecho con ella, ¿verdad? 613 reglas para volvernos locos. Y todo lo que hizo, enseñar el auténtico camino. ¿Y cuál era? Y en esta reflexión vamos a ver de nuevo, queridos, que estamos confundidos. Estamos a las puertas de entrar en el Canaán celestial y nosotros estamos confundidos. Todavía hay, ¿cómo se les llaman? En fin, todavía hay cosas que nos da miedo a la entrada en Canaán, ¿verdad? Todavía hay cosas que nos da miedo. Desconfiamos de Cristo. Esto es lo que trato de decir. Dice, vino a mostrar que no está instituido por los hombres. El reino de Dios no está instituido por los hombres. Que no está controlado por la parcialidad ni corrompido por la hipocresía. No es para que unos pocos egocéntricos compartan en gran medida el don celestial, mientras que los afligidos y desafortunados son dejados desolados y abandonados. Y aquí viene a hablarnos de la auténtica ley, queridos. Ama. Ama. Y nosotros no podemos amar sin la misma presencia de Cristo en este templo. Porque Él es el amor. Nosotros no hay amor. Solo hay egoísmo. La ley de la muerte. ¿Verdad? El reino de los cielos es una dispensación de la misericordia divina, del perdón y de la paz. Las tinieblas de un mundo culpable fueron rotas por los brillantes rayos del sol de justicia, y a todos los que le recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. No ninguna otra ley, queridos, no en una obediencia sin Cristo. Es imposible, queridos, es imposible. Cuando los fariseos vieron que el Espíritu de Cristo obraba atentos, fijaos lo que está pasando, porque esto es lo que el enemigo de Dios trata de hacer con nosotros hoy, actualizado a nuestros tiempos y a nuestras coyunturas. ¿Entendéis el plano de fondo de lo que trata de decirnos el mensaje? Cuando los fariseos vieron que el Espíritu de Cristo obraba en los corazones de los desobedientes, cuando contemplaron que los pecadores se acercaban a la justicia del justo,
Cuando vieron que la bondad y la misericordia imparciales, los atributos del trono de Dios, se extendían hacia los que ellos despreciaban, es decir, fuera de Israel incluso, ¿verdad? Sus corazones se llenaron de odio contra Cristo. Y hoy pasa lo mismo, queridos. Cuando trato de explicaros por qué os vais a la ley, si la ley nos manda Cristo, ¿y esto qué nos quiere decir? Que nosotros no podemos cumplir ninguna ley, sino que es Cristo en nosotros el que lo cumple todo. Y este es el rechazo que estamos haciendo sin darnos cuenta. Cuando nosotros nos vamos a la letra y nos quedamos sin Cristo, sin su Espíritu. Los escribas y los fariseos estaban llenos de engreimiento y ostentación, y se sintieron decepcionados porque Cristo no aprobaba estos atributos. ¿Cuáles? Los que ellos tenían obediencia estricta a sus reglas y sus leyes, ¿verdad? No se engañaron el carácter de Cristo, vieron el contraste entre su propia impureza y falta de santidad y la pureza y santidad de Cristo. En un reino como el que Él establecería, no encontrarían nada que alimentara su orgullo y su ambición. Nada que ellos puedan obedecer y que sean superiores frente al hombre, cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Si Cristo se hubiera acercado a ellos y hubiera reforzado sus elevadas pretensiones de superioridad, le habrían mirado con buenos ojos, pero cuando vieron que los publicanos y los pecadores se sentían atraídos por él y le seguían, se exasperaron. Vieron que estos hombres escuchaban con atención sus lecciones y se corrió la voz de que éste recibe a los pecadores y come con ellos. ¡Qué contraste!, ¿verdad?, entre la ley sin espíritu y espíritu de la ley. ¿Entendéis? El amor, esta era la ley. Cristo cumplió la ley del amor, porque en él habitaba la plenitud de la divinidad, el Padre. Y esta es la lección que nosotros tenemos que mirar y vivir, queridos. Mirar y vivir. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fue esta enseñanza de Cristo la que provocó en los fariseos un odio tan amargo. ¡Qué tremendo, queridos! Que todos estaban perdidos, que todos eran pecadores y necesitaban el perdón, que tanto el judío como el gentil estaban incluidos en la obra del Redentor, que todos debían ajustarse a la gran norma moral. Y ellos odiaban esto porque ellos se creían santos. ¿Por qué? Porque obedecían la ley, supuestamente, y no se daban cuenta de su desnudez. No se daban cuenta de su desnudez. Sin el manto de Cristo, sin la gloria de Cristo, nadie puede hacer nada. Y nadie puede ser superior a nadie. Lo vimos en la reflexión anterior. Necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos. Y no me pongo, cada uno tiene que creer lo que le parezca. Pero si queremos obedecer a Cristo, si creemos en Cristo, si queremos seguir a Cristo, escuchémosle a Él. Entendamos lo que nos dice Él. Él es el ejemplo. Cuando Cristo dice a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para obedecer, para ser salvo? ¿Qué dijo Cristo? ¿A dónde los mandó? Ama. Ama, dijo, ama. Esta es la ley. Ama. Y cuando te das cuenta que esta ley sin espíritu no la puedes obedecer, tienes que hacer una petición a Dios. Lo que Él esperó que ocurra en Sinaí, que ocurra en la venida de Cristo, y también estaba esperando en 1888. Y el hombre no entiende. Señor, ¿cómo puedo yo obedecer una ley que llevamos miles de años tratando de obedecerla y no hacemos más que caer una y otra vez? ¿Cómo se puede obedecer esta ley? Y Cristo lo hubiese dicho. Y lo vamos a entender enseguida en esta reflexión también, mis queridos hermanos.
que todos estaban perdidos, que todos eran pecadores y necesitaban el perdón, que tanto el judío como el gentil estaban incluidos en la obra del Redentor, que todos debían ajustarse a la gran norma moral, dice. Moral, ¿cuál es la norma moral? Los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más, queridos? ¿Por qué no logramos entender? ¿Por qué no aceptamos a Cristo? Lo que Él nos dice. Esto era contrario a sus ideas santurronas. ¿Por qué dice santurronas? Porque ellos creían que eran obedientes a toda la ley. ¿Y qué les decía Cristo? Estáis perdidos. ¿Quién era vuestro padre? ¿Quién le dijo Cristo que era su padre? ¿Y por qué le dijo esto? Porque no entendían su auténtica condición, porque no entendían que no pueden obedecer esta ley sin espíritu. No pueden. Y por eso Cristo les decía lo que les decía. Sin mí nada podéis hacer. Y a mí me estáis rechazando. Y enseguida vamos a ver, ¿verdad? Y preguntémonos, ¿nos puede pasar esto a nosotros hoy? ¿En verdad aceptamos la justicia de Cristo, lo que Cristo trata de enseñarnos? ¿O nos volvemos a la leche otra vez? A la enseñanza de los judaizantes, que Pablo tanto les hablaba a los cristianos del primer siglo. ¿Por qué no entendemos la realidad, mis queridos hermanos? Nos negamos una y otra vez. Esto era contrario a sus ideas santurronas y odiaban al gran maestro, odiaban al gran maestro. ¿Y quién era el maestro? El cumplimiento de toda la ley, ceremonial y moral también. Esta era la lección que tenían que entender. Esto es lo que Pablo trata de hablarnos en Romanos, en Gálatas. Esto trata de decirnos. ¿Por qué volvéis a la leche? ¿Por qué no entendéis que Cristo es nuestra justicia? No toleraban la enseñanza que no los distinguía como pueblo santo, como nación real. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer nosotros cuando nos vamos a la ley otra vez? ¿Ser distintos? ¿Esto nos salva? No logramos entender la realidad, queridos. No logramos entender quién es nuestra salvación. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestra justicia? El hombre no puede aportar nada. 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 Necesitamos entender esta realidad, queridos. Cuando el hombre pecó, Dios actuó. Y hoy también. ¿Qué es lo único que tengo yo? Elegirle a Él. Esto es lo único que tenemos nosotros, elegirle a Él. Y es Él el que obra en mí todo lo que necesito. La auténtica obediencia, queridos. ¿Era excusable la incredulidad de los judíos? Y no nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué lo está diciendo esto? ¿Por qué incredulidad? Si ellos supuestamente estaban obedeciendo una ley que estaba escrita de Moisés, ¿no? ¿Pero entendían la profundidad? Esta es la gran pregunta. Y esta es la gran pregunta para mí hoy también. ¿Entiendo la profundidad de por qué Dios dice todo lo que está diciendo? La palabra de Cristo les hizo responsables. Se dirigió a ellos como agentes responsables, poniendo ante ellos su deber. ¿Y qué les reclamaba Cristo una y otra vez? La ley moral, el amor. Ama, eso es lo que estaba diciendo. ¿Y qué es lo que trataba de señalar? El amor no está en vosotros, yo soy el amor, yo soy el cumplimiento de la ley. Aceptadme a mí. ¿Y qué hicieron ellos? Lo rechazaron. ¿Y qué hacemos nosotros? Queremos obrar nuestra justicia y no aceptamos la justicia de Cristo. Esto es lo que tratamos de hacer y no logramos entender. Porque el enemigo trabaja con tanta sutileza para que no entendemos realidades, queridos.
se dirigió a ellos como agentes responsables, poniendo ante ellos su deber. Fijaos lo que pide de nosotros. Fijaos lo que pide de nosotros. Y si leyéramos el Isaías 58, qué fácil sería. ¿Cuál era su deber? ¿Sanó a los enfermos? ¿Qué tengo que hacer yo? Consoló a los afligidos y alivió a los angustiados. ¿Cuál es mi obra? ¿Cuál es la obediencia? Los muertos obedecieron su voz y volvieron a la vida. Pero su gran obra de misericordia y compasión no fue escuchada. ¿Y hoy? Los gobernantes de Israel cerraron sus corazones contra su Mesías. Las lecciones y los llamamientos salieron de sus labios con un poder tan convincente que fueron convencidos de la verdad, pero se resistieron a las impresiones del Espíritu Santo y Cristo les dijo, no querréis venir a mí para tener vida. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos dice el mismo Cristo? No queréis venir a mí para tener vida. ¿Y de qué les habla? ¿De la ley ceremonial? ¿Del cumplimiento de la ley moral? ¿De qué les habla? Venid a mí porque yo soy la ley para ti. Yo soy tu justicia. Esto nos trata de decir Cristo mismo. ¿Lo escuchamos? ¿O nos pasa lo mismo que a los judíos? Pero su gran obra de misericordia y compasión no fue escuchada. ¿Y hoy? Al rechazar a Cristo, la nación judía apartó de ellos las bendiciones. ¿Perdona? ¿Cómo recibimos las bendiciones? ¿Obedeciendo los astros, meses, sábados y cosas por estilo? ¿Qué nos dice aquí? Al rechazar a Cristo, la nación judía apartó de ellos las bendiciones que Él vino a traerles. Las bendiciones que Él vino a traerles. Nosotros las rechazamos y nosotros queremos obtener las bendiciones con el pacto antiguo. ¿Por qué no entendemos la realidad, mis queridos hermanos? Y no nos damos cuenta que habla de los judíos, pero se nos aplica a nosotros. ¿Estamos aceptando a Cristo y su justicia cuando volvemos otra vez al pacto antiguo? ¿Nosotros obedeceremos? ¿No entendemos el absurdo? Se ataron a sí mismos con cadenas eternas, dice, de incredulidad y resistencia. ¿Qué está diciendo? Por no aceptar a Cristo y las bendiciones que Él vino a traerles, dice, se ataron a sí mismos con cadenas eternas de incredulidad y resistencia. ¿Y hoy, queridos, aceptamos de verdad la justicia de Cristo? La ley, Cristo nuestra justicia, ¿la entendemos? ¿O necesitamos obedecer nosotros no sé qué leyes? El fracaso de los judíos. Ay, mis queridos hermanos, maduremos. Se colocaron en una posición en la que las calamidades predichas debían venir sobre ellos, porque no conocían a Dios ni a Jesucristo a quien Él había enviado. ¿Entendemos esta realidad, mis queridos hermanos? Dice, Dios da pruebas suficientes a cada alma. No promete eliminar toda duda, pero da una razón para la fe. Y a los judíos se les dio suficiente evidencia. ¿Y qué hablar de nosotros? Si a los judíos se les dio suficiente evidencia, ¿qué hablar de nosotros? Que tenemos toda la historia por detrás y el testimonio del Espíritu, el Espíritu y profecía. Y aún así, volvemos a la leche como los niños. En el día de Pentecostés, el mensaje de atentos lo que dice aquí, mis queridos hermanos, atentos lo que dice aquí, para que nos demos cuenta que parece absurdo de lo que digo, pero es que somos niños en la fe, queridos. Fijaos lo que dice aquí el apóstol. Dice, en el día de Pentecostés, el mensaje del apóstol Pedro fue, hombres de Israel, escuchad estas palabras.
Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros por medio de milagros, prodigios y señales, que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros. ¿Quién hizo? Que Dios el Padre hizo por medio de él, de Cristo, en medio de vosotros, como vosotros mismos también sabéis. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y presciencia de Dios. ¿Quién es este consejo y presciencia de Dios? El Padre y el Hijo, desde la fundación del mundo, ¿verdad? Desde el principio. Y dice, fijaos lo que dice aquí para que entendamos una realidad que no queremos entender. Lo habéis tomado, Pedro le dice a los judíos, lo habéis tomado y por manos inicuas lo habéis crucificado y matado. ¿Qué les está diciendo? Que han matado al príncipe de vida, la ley, el que venía a traerles la bendición. La bendición. ¿A quién? Al Padre. Padre, yo he glorificado tu nombre. ¿Quién es el Padre? El cumplimiento de la ley. Y fijaos lo que nos dice. Dice, lo habéis tomado y por manos inicuas lo habéis crucificado y matado. Les acusa, ¿verdad? Y dice, negasteis al santo y al justo y deseasteis que se os concediera un asesino y matasteis al príncipe de la vida a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual somos testigos. ¿Qué les está diciendo aquí el apóstol Pedro? Que en lugar de aceptar a Cristo, lo rechazaron y lo mataron. Por lo tanto, ¿tenía que morir Cristo? No entendemos el Evangelio, mis queridos hermanos. Porque el sacrificio, la paga por el pecado, se hizo en la encarnación, queridos. Cristo no tenía que morir. Si lo hubiesen aceptado, esta era la ley. En aquel momento la historia de la humanidad se hubiese terminado. En muy poco tiempo. Lo mismo que tenía que haber pasado en Sinaí, lo mismo que tenía que haber pasado en 1888. ¿Pero entendemos esta realidad nosotros? Nos damos cuenta que no, y que lo mismo que los judíos, decimos, no, Cristo tenía que morir. Hombre, claro, estaba profetizado porque sabían lo que haríamos nosotros. Pero ¿qué dice Pedro? Que no tenía que morir, que lo matamos, que Él vino en realidad a salvarnos. Y esto no entendimos. Si hubiésemos elegido a Cristo, Cristo nos hubiese entregado el Espíritu, nos hubiese contado lo que no pudo contar hasta aquel momento, porque teníamos que elegir, recordar la elección de Adán en Edén. Nosotros teníamos que entender su obra y qué es lo que vino a hacer y elegir. Y cuando nosotros elegíamos, Dios estaba justificado ante Satanás. La historia del conflicto universal se hubiese terminado. Pero en lugar de elegir al príncipe de la vida, la ley, lo matamos. Otra vez elegimos al enemigo, a Barrabás, que representa a quién, al enemigo. En lugar de elegir a Cristo, que representa a quién, al Padre. Entendemos profundidades, mis queridos hermanos, y que nos negamos de entender la realidad. ¿Qué es lo que vino Cristo a hacer? ¿Y qué es lo que no logramos entender en toda su profundidad? Y vez tras vez, como niños, volvemos a la leche. Nos negamos a entender el pacto eterno de Dios con todas sus criaturas, no solo con el hombre. Y esto es lo que el hombre necesita entender, el pacto eterno de Dios. ¿Quién es la ley? ¿Cómo se manifiesta? Y no queremos entender. Vez tras vez vamos para atrás. Nosotros obedeceremos. No queremos entender. Fijaos lo que dice a continuación Pedro. Yo sé que por ignorancia lo hicisteis. ¿Tenía que morir Cristo? ¿Entendemos nosotros lo que el apóstol está diciendo aquí? Yo sé que por ignorancia lo hicisteis, lo matasteis, ¿verdad? Dijo Pedro. Pero esta ignorancia no excusaba la acción. Pues habían tenido mucha luz para entender
quién había de ser el Mesías, qué es lo que tenía que haber hecho. Pero en lugar de entender Isaías 53, lo prohibieron. Y de este modo no entendieron quién era el Mesías, qué es lo que venía a hacer. ¿Verdad? Y cumplieron ad literam la profecía. Pero Pedro nos dice claramente que este no era el propósito, el plan A. Este era el plan B, por si el hombre de nuevo elegía mal. Y es lo que hicimos. ¿No sabía Dios desde la fundación del mundo qué iba a pasar? Claro que sí, claro que sí. Y nosotros cumplimos el plan B ad literam. Y no logramos entender el auténtico plan de Dios, el plan A, ¿verdad? Pero esta ignorancia no excusaba la acción, pues habían tenido mucha luz. Pedro dice que si hubieran sabido que Jesús era el príncipe de la vida, no lo habrían crucificado. Ups. ¿Entendimos nosotros esta realidad? ¿Entendemos lo que Pedro trata de decirnos? No entendemos, queridos. Por eso nos vamos una y otra vez al primer pacto. Nosotros obedeceremos. ¿Con qué propósito? ¿Qué perseguimos? ¿Hacer algo para ser salvo? ¿Eso es lo que queremos decir? ¿Nosotros obedeceremos para ser salvos? Y cuando estamos haciendo esto, ¿qué estamos haciendo en realidad? Rechazar la justicia de Cristo. Esto es lo que estamos haciendo, rechazar a Cristo. Nosotros leemos sobre los judíos, pero ¿entendemos nuestra condición? ¿O estamos en la misma condición, coyuntura diferente, pero haciendo lo mismo que ellos? Lo mismo que ellos. ¿Pero por qué no lo sabían? Dice, porque no eligieron saberlo. ¿Y nosotros? ¿Queremos saberlo? ¿Queremos aceptar la justicia de Cristo? ¿O todavía nos quedamos con el primer pacto? Nosotros obedeceremos. No tenían interés en buscar y estudiar, y su ignorancia demostró su ruina eterna. La ignorancia de los judíos era inexcusable e implicaba una terrible responsabilidad. Habían tenido la evidencia más fuerte sobre la cual basar su fe, y estaban bajo la obligación ante Dios de aceptar la evidencia que Él les había dado. Dice, su incredulidad los hizo culpables de la sangre del Hijo unigénito del Dios infinito. ¿Qué nos quiere decir? Lo que en tantas y tantas ocasiones dijimos, los ángeles del cielo se quedaron asombrados que el hombre mató a su única esperanza, a Cristo, el que vino a traerles la vida, la ley, al Padre. ¿Entendemos esta profunda realidad, mis queridos hermanos? ¿O todavía nos quedamos con la leche? Los seguidores de Cristo experimentarán el mismo tipo de tratamiento que su Maestro recibió de manos de los hombres. Los hombres que han tenido luz y evidencia se apartarán de Cristo tan decididamente como lo hizo la nación judía. ¿Qué nos dice aquí, mis queridos hermanos? ¿Qué nos dice aquí? Que estamos dando un paso atrás, mis queridos. Dice, los hombres que han tenido luz y evidencia. ¿Por qué dice esto? Porque tenemos la Biblia, el Espíritu de profecía y la historia detrás para extraer lecciones, para entender el plan de redención de Dios. Y dice, se apartarán de Cristo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien estando en la iglesia se aparta de Cristo? Dice, tan decididamente como lo hizo la nación judía. ¿Y por qué lo hizo la nación judía? ¿Qué es lo que creían ellos? La obediencia de la ley. Por eso rechazaron a Cristo. ¿Qué hicieron en Sinaí? Nosotros obedeceremos. Cuando vino Cristo, ¿qué eligieron? En lugar de elegir la ley, la vida, a Cristo y a quien representaba al Padre, eligieron a Barrabás, es decir, al enemigo otra vez. Y en 1888, ¿qué hicimos? Otra vez descubrimos la ley y entendimos que teníamos que obedecer estrictamente la ley.
¿Y a quién rechazamos, queridos? ¿Qué es la justicia de Cristo? Pues eso trata de decirnos, mis queridos hermanos, que vamos para atrás, que nosotros obedeceremos no sé qué leyes. ¿Por qué no entendemos? Cristo declara, si el mundo os odia, sabed que a mí me he odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, sino que yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad la palabra que os dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, al Padre. Al discípulo dijo Cristo, le basta con ser como su amo y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más los llamarán de su casa? No les temáis, porque no hay nada encubierto que no sea revelado, ni oculto que no sea conocido. Lo que os digo en las tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, predicadlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No debe haber reticencia por parte del hombre a dar a conocer la verdad de la palabra de Dios, porque a sus vecinos o hermanos no les agrada su diferencia de opinión. Esto será una prueba de fe y habrá una tentación de eludir responsabilidades porque los deberes que se presentan no son agradables. Sus vecinos o hermanos pueden elegir estar con aquellos que no aman a Dios con todo el corazón o con toda su mente, ¿verdad? Que sirven egoístamente a sus propios intereses. Pero ¿es eso razón suficiente para que usted haga lo mismo? Cuando se hace la invitación, venid porque ya está todo preparado, dice. Venid porque ya está todo preparado. ¿Y qué tenemos nosotros que preparar? Diréis, no puedo venir a la fiesta del Evangelio, no puedo atender a vuestra invitación. Mis vecinos me considerarán tonto y me ridiculizarán, y yo no puedo soportar el ridículo. Dirás, no debo disgustar a mis vecinos o hermanos, entiéndase, debo atender mi granja, debo trabajar en sábado. Si guardo los mandamientos de Dios, no puedo estar en armonía con mis vecinos. Jesús dice que los que desprecian la invitación del Evangelio, una invitación comprada al precio de la vida del Hijo de Dios, no probarán su cena. ¿Y de qué nos habla aquí, mis queridos hermanos? Si guardo los mandamientos de Dios, ¿cuáles? La ley moral, queridos. Pero cuando dice si guardo, ya hemos hablado de esto. ¿Qué significa esto? Debo trabajar en sábado, dice. Ley moral. Y si queréis, ni siquiera diría ley moral, porque esto viene del Edén, antes de que Adán peque siquiera. El sábado establece la autoridad de quién es la tierra y todo lo que contiene. Esto es lo que hace el sábado. Establece la autoridad. ¿Quién es el creador? ¿Quién es Dios? El auténtico Dios. Y no logramos entender, cuando vamos para atrás a leyes y ordenanzas del antiguo Israel, ¿por qué odia tanto el enemigo el sábado? ¿Cuál será el conflicto final? La ley dominical, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sábado han de guardar los fieles? ¿El sábado de los astros? ¿De las ordenanzas de los judíos? ¿Cuál sábado? ¿Cuál sábado trata al enemigo de cambiar? Entendamos, mis queridos hermanos, no trato de imponer a nadie, solo trato de presentar la verdad y cada uno tome sus decisiones. Estudiemos, tratemos de entender, ¿verdad? No me tenéis que escuchar a mí, yo trato de presentar la verdad. Acercaos a lo escrito está y tratad de entender, queridos.
la profunda y auténtica realidad. ¿Qué significa obediencia? Por eso tratamos la reflexión anterior y nos tomamos el tiempo, y por eso me tomo el tiempo ahora, para que podamos entender realidades, mis queridos hermanos, y no permanezcamos como niños en la fe. Hagámonos adultos, permitámosle a Cristo que madure nuestra mente. Jesús dice que los que desprecian la invitación del Evangelio, una invitación comprada al precio de la vida del Hijo de Dios y no a la obediencia del hombre, no probarán su cena. El Señor está enviando una invitación en nuestros días. ¿Quién la aceptará con gusto? ¿Quién se atreverá a rechazarla? Porque el Señor me habló así, con mano fuerte, y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo, no digáis fraternidad a todos aquellos a quien este pueblo diga fraternidad, ni temáis su temor, ni tengáis miedo. ¿Cuál es su temor? Es que si obedecen los mandamientos de Dios, serán despreciados y ridiculizados. Si salen del mundo, serán dejados para sufrir carencias. Y cuando dice aquí si salen del mundo, ¿de qué mundo habla? ¿De la iglesia? ¿De quién habla aquí? ¿Quiénes son hermanos? ¿Quiénes son los que tratan de obedecer a Dios? Elegir a Cristo, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Y a quién llama mundo? Si salen del mundo serán dejados para sufrir carencias. Tal temor revela incredulidad en aquel que provee todas nuestras bendiciones. ¿Entendéis lo que dice? Dice, tal temor de ser desfraternizados, ¿verdad? Revela incredulidad en aquel, ¿quién es el aquel? En Cristo, que provee todas nuestras bendiciones. Y no es a través de la obediencia a alguna ley. Él envía las lluvias sobre nuestras tierras y permite que el sol brille para que la vegetación florezca. Una palabra de Dios podía retirar la lluvia y cortar nuestros suministros de alimento. Con la langosta y la peste podía destruir nuestras cosechas. ¿Qué nos dice aquí? Que podía condicionarnos, pero no lo hace. No traspasa nuestro libre albedrío. Eso es lo que trata de decirnos. Podría condicionarnos de tal manera que seamos salvados casi obligados. Pero entonces no sería mi elección, mis queridos hermanos. Y el pecado no puede volver a entrar en el reino de Dios bajo ningún concepto. Yo tengo que elegir. La pregunta es, ¿qué o a quién? El Señor ha soportado durante mucho tiempo la perversidad de los hombres, pero tiene sus obras escritas en los libros del cielo y pagará su injusticia y su desprecio por sus mandamientos. Cristo no hizo ninguna reivindicación ostentosa de su condición de Mesías. No eligió adoptar una posición de dignidad real, pero su apariencia de hombre entre los hombres hizo que la multitud se dejara llevar fácilmente por el prejuicio que fermentaba a toda la nación. Desde el momento en que Cristo hizo el milagro de alimentar a los 5,000 y se negó a convertirse en su rey, su popularidad comenzó a disminuir. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Les da de comer, les hace el bien, les dice que él no pertenece a este reino, rechaza su petición y empieza a apartarse de él. Porque no entendemos la obra de Cristo. Lo digo tantas veces y no se entiende. Pues parece que me da gusto a mí decir esto, pero que no, queridos. No entendemos en realidad la obra de Cristo. Y se dedicó con más ahínco a la instrucción de sus discípulos. Inculcar la verdad, esa era su labor. Esa era su gran carga. Los 12 estaban lejos de ser perfectos en conocimiento, y Cristo no los dejaría en la incertidumbre. Sus enemigos trataron de perjudicar todas las mentes posibles. ¿Con qué? Con el pacto antiguo, queridos. Con el pacto antiguo. Y esto nos deja en paz hoy también. Porque este pacto era el del enemigo, que él sabía que sin Cristo
sin el Espíritu, sin la ley, nosotros no podemos obedecer nada. Y estamos muertos. La abierta hostilidad de los fariseos hizo necesario que Cristo expusiera en líneas claras y decididas las verdades relativas a sí mismo y desenmascarara la hipocresía de sus enemigos. A medida que se acercaba el momento de la separación de sus discípulos, su enseñanza se hacía más significativa y misteriosa para sus mentes. Se presentó ante el pueblo como el pan de vida. Se presentó a sí mismo como el pan de vida. La ley. ¿Entendemos? La multitud quedó impresionada con su enseñanza. Grandes multitudes le siguieron y preciosos rayos de luz fueron derramados sobre ellos. Pero los discípulos ya no mantenían la esperanza de que los judíos, como nación, recibieran a Cristo. Tipo y antitipo. Y ahora que definía claramente su reino espiritual, ¿qué ley se obedece en el reino espiritual? ¿Entendemos, queridos? Y desalentaba la idea de un reino temporal. Los de mentalidad mundana entre el pueblo, e incluso entre los que profesaban ser sus discípulos, se apartaron de él. Dice, los de mentalidad mundana entre el pueblo. ¿Y hoy? ¿Entendemos a Cristo? ¿Entendemos quién es la ley? ¿Entendemos quién es nuestra justicia? ¿Y qué hemos de hacer nosotros ante tal cuadro? Dejémonos de ir al pacto antiguo, queridos. Aceptemos el pacto eterno de Dios, su Espíritu en nosotros. Esto es lo que recibiremos en la boda del Cordero, nada más. Cuando la luz se presenta ante nosotros, necesitamos vigilar y orar. No sea que en el día de nuestra oportunidad sigamos el ejemplo de los judíos. ¿Cuál ejemplo de los judíos? Ir al pacto antiguo, a Sinaí. No sea que recibamos los dichos de los hombres en lugar de la verdad, en lugar del pacto eterno de Dios, ¿verdad? Lo cual perturbaría nuestra complacencia. No sea que nos neguemos a vivir la vida de Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo, mis queridos hermanos? Y así sacrifiquemos el favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? Su Espíritu en nosotros. Los que se niegan a seguir a donde Cristo conduce, no pueden tener la fe que obra por amor y purifica el alma. Obra por espíritu que purifica el alma. Cuando sean llamados a juicio, renunciarán a su fe en Cristo como su Salvador personal y se convertirán en transgresores abiertos de los mandamientos de Dios. Porque vuelvo a preguntar, cuando se dará el decreto dominical, ¿qué sábado guardarás? ¿Qué espíritu tendrás? ¿Qué ley tendrás? Eligen estar bajo la bandera del primer apóstata. ¿Cuál es la bandera del primer apóstata? Rechazar a Cristo. ¿Cómo? El pacto de Sinaí. ¿Entendemos? Y elegir a Barrabás. Es decir, también al pacto de Sinaí. Eligen estar bajo la bandera del primer apóstata, el que trajo el pecado al mundo. Eligen ser uno con los transgresores en lugar de estar en desacuerdo con sus semejantes. Aquellos que porque ven dificultades en su camino y no quieren sufrir inconvenientes, se apartan de la más amplia evidencia, crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y ponen a Cristo en vergüenza abierta. Al pasar de la verdad de Dios a la mentira, dan prueba de que si hubieran vivido en los días de Cristo,
habrían tratado al Salvador como lo hicieron los judíos incrédulos. ¿Por qué? Porque nosotros obedeceremos. ¿Entendéis la realidad profunda, queridos? Por eso lo mataron los judíos. Por ahí empezamos, ¿verdad? Estos no serán en ningún sentido excusables ante Dios, ante los ángeles del cielo o ante los hombres. El propio estado mental del hombre no le exime de responsabilidad, pues no tiene por qué estar en este estado mental que le llevará a rechazar la luz. ¿Cómo que rechazar la luz? ¿Cuál es la luz, queridos? El manto de la justicia de Cristo, no obediencia a la ley. El manto de la justicia de Cristo, nuestra justicia. La mente que se resiste a la verdad verá todo bajo una luz pervertida. ¿Qué es lo que está pasando? Estará sujeta a los trabajos del enemigo y verá las cosas a la luz del enemigo. ¿Entendéis la profundidad, mis queridos hermanos? Que ni siquiera ante las evidencias no somos capaces de entender la verdad. Y volvemos para atrás. Nosotros obedeceremos. Saulo de Tarso fue un ejemplo de estos. No tenía ningún derecho moral a ser un incrédulo, pero había elegido aceptar las opiniones de los hombres en lugar del consejo de Dios. ¿Y hoy? ¿Hoy? Tenía las profecías que señalaban al Mesías, pero prefirió los dichos de los rabinos, la palabra de los hombres, que decían que ellos tenían que obedecer la ley. Por eso hicieron 613 preceptos más, para estar seguros que obedecen. Es decir, desobedecen. ¿Por qué? Porque rechazaron la ley, a Cristo y a quien representaba él, ¿verdad? Después, al repetir su experiencia, declaró que pensaba que debía hacer muchas cosas contrarias al nombre de Jesús de Nazaret. Saulo fue honesto en su incredulidad. Lo suyo no era ninguna pretensión, y Jesús lo detuvo en su carrera y le mostró de qué lado estaba trabajando. ¿Y nosotros entendemos esta realidad? ¿Entendemos la conversión y el mensaje de Saulo o Pablo? El perseguidor aceptó las palabras de Cristo y se convirtió a la fe en el Salvador, en su justicia, ¿verdad? Saulo no trató con indiferencia la incredulidad que lo había llevado a seguir la pista de Satanás y que costó el sufrimiento y la muerte de los más preciados de la tierra, aquellos de quienes el mundo no era digno. No alegó que su error de juicio era excusable. Mucho después de su conversión, habló de sí mismo como el primero de los pecadores. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No puso una sola excusa para su cruel proceder al seguir fielmente los dictados de una conciencia que era falsa. Ningún ser humano es excusable por tener una conciencia que le permita causar dolor o sufrimiento a cualquiera de los hijos de Dios. Cristo declara, al que ofenda a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que se ahogara en el fondo del mar. Ay del mundo a causa de las ofensas, porque es necesario que las ofensas vengan, pero ay de aquel hombre por quien viene la ofensa. Y en realidad, mis queridos hermanos, aún faltaba una. Los que creen en Jesús son muy valiosos para Él. Y cualquier perjuicio que se les haga es como si se hiciera al propio Cristo. Él identifica su interés con el de la humanidad que sufre. Y los que se interponen entre Dios y las almas que le hacen un servicio serán castigados en proporción a la luz que han tenido. Y por eso os transmití todo este mensaje, mis queridos hermanos, para que podamos entender una profunda realidad. Y una cosa que yo escuché
a uno de estos que presentaban en estos ministerios su mensaje, una y otra vez, hasta me tuve que quitar los cascos, mis queridos hermanos, porque es que me estaba pinchando el cerebro. Insistía una y otra vez, no, si no aceptáis este mensaje sois perdidos y no sois parte del pueblo de Dios y tal. Y una y otra vez, y dale. Hasta que digo, este es el demonio que me está gritando en las orejas. Porque vais a ver algo, mis queridos hermanos, aquí se termina la reflexión en realidad, pero os he colocado un párrafo que ayer mismo lo coloqué en el canal de Telegram como un signo identificador por dónde íbamos a hablar hoy, por dónde íbamos a ir hoy, y vamos a entender una realidad, queridos. ¿Cómo trabaja nuestro Dios? ¿Cómo trabaja nuestro Dios? Fijaos. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Nadie debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones. Y aquí está el libre albedrío, que no lo traspasa ni siquiera Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Nadie tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la del otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad, es decir, en llevarlos al entendimiento y a la boda del Cordero, donde la humanidad será elevada. Será como la de Adán en Edén, divino-humana, conectados con el Espíritu de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que imponer a nadie. Lo único que tenemos que hacer es presentar la verdad, admonestar, pero nunca, nunca, jamás traspasar esta línea. Jamás tenemos que imponer a nadie nada. Por eso yo trato de actuar como actúo, de intentar no traspasar estas reglas. Y puede ser que en algunos momentos incluso me equivoque, porque sigo siendo un ser humano. Cometo mis errores, ¿verdad? Pero esta es la línea en la cual Dios actúa y nosotros tenemos que actuar como nos manda Dios. No podemos imponer a nadie nada, aun si está equivocado. Solo tenemos que presentar la verdad y cada cual ha de estudiar y de entender. Y como siempre os digo, porque por eso digo, mis queridos hermanos, no tenéis que creerme a mí. Haced caso omiso. Id a lo escrito está. Pedid la presencia de Cristo y tratad de entender la verdad. No permitáis que el enemigo nos confunda, mis queridos hermanos. No tendremos otra oportunidad más. Estamos al final. ¿Es ahora o nunca? Necesitamos entender la verdad. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que logremos entender lo más que podamos entender, cada uno a la capacidad que nos fue dada. Pero queridos, oro por vosotros, le pido a nuestro Dios que nos proteja. Por favor, entended bien en toda su profundidad el pacto eterno de Dios. Por eso tratamos de estudiar todas esas cosas, mis queridos hermanos, y por eso me quedo en no predicar yo libremente. Podría hacerlo. Esto es fácil, ¿verdad? Ponerte a contar cosas es fácil. Por eso vengo a presentar lo que está escrito, mis queridos hermanos, y en base a lo que está escrito, tratar de entender qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos, de despertar nuestra mente, de formar un carácter apto para poder entrar en la boda del Cordero.
y no os vayáis al pacto antiguo. Por eso presentamos la presentación anterior, queridos, para que podamos entender que nosotros no podemos obedecer nada. Es Cristo en nosotros el que lo hace todo. Nosotros solo tenemos que elegirle a Él. El Evangelio tiene rol constructivo de ayudarnos a entender realidades, pero que la auténtica ley es el Espíritu de Dios en este templo que nos hace conforme con la voluntad de Dios. Por favor, entendamos bien el pacto eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. Este es mi deseo para vosotros, mis queridos hermanos. Os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.